muy grande de innovación educativa que fue hace poco a nivel latinoamericano y al que todos están súper bienvenidos. ¿Listo? Yo tengo formación de base en psicología y pedagogía, estudié creación musical, nuevas tecnologías y artes tradicionales, arte terapia, y soy asesora en temas de tecnologías y acompañamiento a docentes desde hace varios años. Ayer estuvimos por ahí en Educa Digital, en el panel que hubo de transformaciones tecnológicas, no sé si lo vieron, que fue a las 10 de la mañana, si no después lo pueden ver también en Facebook, y vamos a arrancar. ¿Listo? Este taller va a ser muy activo. ¿Sí estuvo por ahí, Paulo? Ah, bueno. Este taller va a ser muy activo. Fijémonos que ahí hay muchas cosas y vamos a desmitificar muchos mitos que tenemos acerca de la creatividad. Entonces necesito que estén súper atentos y súper atentas y van a ver que va a ser un taller que les va a dar muchas herramientas para su trabajo. Bueno, quiero compartir pantalla por acá, Cristian. Vamos a ver si lo logramos. No me permite, Paulo. Es que Paulo. Camilo. Listo. Vamos a ver si ahora sí me deja. No me deja compartir pantalla. ¿Hay alguna otra forma, Cristian? Dale en el botón que dice compartir y Sí, escoger no. y Me dicen que abrir las preferencias del sistema, ya las abrí y ahí ya no me permite más. En teoría ya debería estar habilitado. Ay, tan raro porque solo darle en el botón de compartir y seleccionar la pestaña, la pantalla que quieres compartir, la presentación. 41. No, eso sí, así no me deja. Yo voy en 3. Si ¿Qué quieres, vamos a hacer? si quieres puedes enviarme la presentación a mí y yo la puedo compartir. No podría porque no la... A ver, dile a Esperanza que se la voy a mandar. 18. Se la voy a enviar a ella porque no tengo tu contacto. Si quieres te lo envío por interno y tú me lo puedes enviar por ahí. Es que se me va a ir mucho el tiempo. Porque si no te deja compartir. Sí, no, es una configuración del equipo. Deme un momentito, ya solucionamos este problemilla técnico. Esto hace parte de, ¿cierto? Esto hace parte de la tecnología y de la incertidumbre en la que vivimos ahora con la tecnología, ¿no? Creo que eso, vamos a hablar de la creatividad y les voy a hablar de algo muy interesante y es justamente que aprender, ¿cierto?, sobre creatividad tiene que ver con poder habitar, ¿cierto?, con el tema de la incertidumbre, ¿sí? Porque justamente de qué se trata la creatividad. Mientras tanto vamos a ir, váyanme contando para ustedes qué es la creatividad. Mientras tanto por acá, por el chat. Cristian, dame tu número de teléfono. Cristian. Mira, es 314. Sí. 243. ¿Cómo? 243. Sí. 6126. Listo. Ya te escribo y te mando la presentación y los links que necesito que por favor me tengas ahí abiertos. Muy bien. Listo. Entonces, ¿de qué se trata la creatividad? Váyanme escribiendo de qué se trata la creatividad mientras le voy enviando a Cristian la presentación, porque la tecnología no quiso que compartiéramos pantalla. Listo, entonces cuénteme qué es la creatividad.
Si alguien quiere poner su micrófono y contarnos qué es la creatividad para ustedes, me lo pueden pedir que les habiliten el micrófono y me van contando. Igual sí vamos a tener un problemilla, Cristian, y es que no solo tengo presentación, sino que voy a hacer más cosas y necesito compartir pantalla. Así que te pido, porfa, si pueden mirar técnicamente qué se puede hacer allá, porque aquí no nos dejó. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué nos dicen por acá? La creatividad es la capacidad de solucionar situaciones que en un principio se ven como problemas, pero en realidad son oportunidades a nuevas soluciones. Muy bien, Ángel. Creatividad es la capacidad de solucionar, ya está. Transformar ideas locas en elementos reales. Muy buena conceptualización. Dice, todo el poder femenino en pleno. Así, ayer estábamos en eso. Es crear algo nuevo e innovador. Muy bien. Esas serían unas conceptualizaciones muy interesantes acerca de la creatividad. Y fijémonos que la creatividad es algo de lo que siempre se habla, ¿no? ¿Quién no ha escrito en sus formaciones curriculares que va a promover la creatividad? Pero muy poco se sabe acerca de la creatividad. O a mí me gustaría que ustedes me contaran si ustedes en la universidad tuvieron clase de creatividad. No, ¿cierto? Si ustedes cuando estaban en el colegio tuvieron clase de creatividad. No, ¿cierto? Entonces, es una palabra que se utiliza mucho, ¿sí? Y efectivamente, digamos, es una palabra que se utiliza mucho, pero efectivamente tenemos un problema muy grande y es que no se ha trabajado y no se conoce tanto sobre la creatividad, ¿sí? No conocemos tanto sobre la creatividad. Cristian, ya te envié todo el material para que por favor me compartas. Entonces, la creatividad es un término del que hablamos mucho, pero del que poco conocemos, ¿no? Y en ese sentido, podríamos decir que la creatividad es como una especie de mito, ¿no? Uno a veces inclusive considera o piensa que la creatividad es algo que algunas personas son creativas y que otras personas no son creativas, ¿cierto? Entonces, a mí me gustaría arrancar con una pregunta y es que ustedes me cuenten si son o se sienten creativos. ¿Son creativos o digamos, diga sí, sí, no, 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 si se consideran creativos o no se consideran creativos? Cuéntenme. Si se consideran creativos o no se consideran creativos. ¿Quién se considera creativo y quién no se considera creativo? Y vamos a hacer un análisis a ver cuántas personas se consideran creativas y cuántas personas no se consideran creativas. ¿Listo? ¿Cuántas personas se consideran creativas y cuántas no? A ver, vamos a leer por acá. Entonces, dice Gonzalo que sí, Ruby que sí, Noé que sí, Carlos sí, 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 y sí. Y por acá veo un no. Listo. Pero fíjense que esto es porque por algo ustedes se conectaron en este taller de creatividad. Porque yo he trabajado con maestros, hemos hecho capacitaciones en toda Latinoamérica sobre creatividad y cuando uno le pregunta a la mayoría de maestros si se consideran o no creativos, la mayoría nos dice que no, ¿cierto? La mayoría de personas dicen que no se consideran creativos, porque a veces no entendemos muy bien de qué se trata la creatividad. Tenemos algunos mitos, algunas, digamos, como preguntas acerca de lo que sería o no sería la creatividad, ¿sí? Entonces, digamos, como que hay muchos mitos alrededor. Cristian, ¿ya tienes la presentación, por favor, para que la podamos compartir? Cristian Camilo. Sí, ya te comparto la presentación. Espera un momentico.
Me avisas si ya la puedes ver, Alexandra. Perfecto. Listo, entonces bajemos. La tuya es Listo, entonces resulta que hay algo que me gustaría empezar a analizar acerca de la creatividad y es que efectivamente hace parte de una de las habilidades que hemos llamado habilidades del siglo XXI. Pero antes de eso es muy importante saber cuáles son esas habilidades del siglo XXI de las que tanto estamos hablando últimamente, ¿cierto? ¿Cuáles son esas habilidades del siglo XXI? Pues podríamos decir que la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la creatividad, la gestión personal, el trabajo en equipo, la inteligencia emocional, el juicio y las tomas de decisiones, las orientaciones al servicio, ¿cierto? La negociación y la flexibilidad cognitiva. Pero fijémonos que tenemos muchos paradigmas porque efectivamente decimos sí. Ya no necesitamos tanto que nuestros estudiantes sean los mejores en matemáticas o en ciencias o en diferentes áreas, sino que necesitamos que sean buenos, pero además que desarrollen estas habilidades del siglo XXI. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo ¿de qué? De incertidumbre. Estamos en un mundo en donde lo que más necesitamos cada vez más son personas que tengan este tipo de habilidades. Pero ahí es donde viene la pregunta más importante y es ¿cómo se desarrollan esas habilidades? Por eso yo les preguntaba, ¿quién de ustedes tuvo clase de creatividad en el colegio? ¿Cierto? Que no haya sido arte, ¿no? ¿Quién nos explicó efectivamente de qué se trataba la creatividad? ¿Sí? En sentido estricto. ¿Quién conoce de qué se trata la creatividad y cómo se desarrolla? Y creo que esta es una de las grandes habilidades que los maestros ahorita debemos comprender muy bien, no solo para nuestros estudiantes o para enseñarla, sino efectivamente ¿para qué? Para nosotros ser más creativos, ¿sí? Yo siempre digo que las habilidades es importante primero uno tenerlas y fortalecerlas para luego poder con sus estudiantes fortalecer sus habilidades creativas, ¿cierto? Y en ese sentido es fundamental poder entender a profundidad cómo se desarrollan esas habilidades. Todos decimos, por ejemplo, trabajo en equipo, y todos decimos, no, pues yo trabajo en equipo, hago desde cuándo, desde que nací, ¿cierto? Todo el mundo le decían, hagan grupos de A4, hagan grupos de A5, hagan grupos de A6, pero efectivamente no conocemos a cabalidad cuáles son esas habilidades profundas para entender cómo se trabaja en equipo. ¿Yo cómo puedo analizar si alguien es altamente creativo o no lo es? ¿Cómo puedo analizar si alguien sí sabe trabajar en equipo o no sabe trabajar en equipo? Es más, como que uno con el tiempo dice, uy, yo con alguna gente puedo trabajar mejor, con otros no, con otros sí, pero efectivamente nos falta entender cómo se trabajan las habilidades. Y resulta que es que las habilidades son más complejas que los conocimientos, porque si yo le voy a decir a alguien que aprenda las tablas de multiplicar, pues eso es mucho más sencillo, ¿cierto? Pero las tablas de multiplicar tienen que ver con los conocimientos, mientras que las habilidades son algo que tengo que desarrollar, ¿cierto? Es algo que tengo que ir trabajando con el tiempo y que es muy complejo realmente de desarrollar, que son habilidades mucho más abstractas. Bajemos ahí en la presentación. No, sube. Baja. Listo. Y resulta que ¿por qué estamos hablando de que digamos, que esas habilidades del siglo XXI son tan importantes y cada vez toman un lugar tan importante? Y es que efectivamente estos son algunos de los trabajos del futuro, ¿sí? Que varias organizaciones estuvieron analizando y todas nos vamos a dar cuenta que hacen parte de, en cierta forma, lo que conocemos como ciertas carreras en este momento, pero tienen varias carreras a su vez. Por ejemplo, una de esos trabajos del futuro, ¿cuál es? Nanomédico. Piensen que yo el año pasado tuve una charla en la que estuve con Jorge Reynolds, ustedes saben que es el creador del marcapasos, y él me decía, fíjate que yo soy médico y ahora nosotros estamos desarrollando el marcapasos que sea con nanotecnología.
Y con nanotecnología quiere decir que el marcapasos va a ser más pequeño que un grano de arroz. Pero él me decía, si ustedes vieran la complejidad y la importancia de que un médico, por ejemplo, entienda de tecnología, de que entienda sobre biotecnología, sobre arte, sobre otras cosas que son las que hacen que se puedan desarrollar grandes innovaciones. Y es que efectivamente ya vamos a necesitar tener muchas más habilidades que las que tenemos ahora respecto a nuestra profesión como tal, ¿no? Y fíjense que nosotros que somos docentes también nos hemos dado cuenta que necesitamos tener muchas más habilidades que solamente entender nuestra área. Y así está pasando con todas las ramas del saber. Pensemos en los psicólogos, ¿no? Pensemos en los psicólogos. Un psicólogo dice, listo, yo puedo ir a atender a mi paciente, pero yo también puedo generar una app para ayudar a pacientes que estén a larga distancia. O yo, por ejemplo, puedo hacer consultas o crear videos y subirlos a YouTube. Cada vez las profesiones se están complejizando más y por eso es tan importante que no solo enseñemos las áreas, sino que enseñemos otras habilidades. Otra de estas profesiones que vamos a tener a futuro y digamos, muchas de estas las van a ejercer sus estudiantes que ahora están en los colegios, son médico modificador genético, imagínense en eso. Médico diseñador de órganos. No sé si ustedes vieron que en los últimos adelantos ya con células madres se están haciendo, digamos, por ejemplo, orejas o algunas partes del cuerpo, pero ahora ya se está pensando en que se puedan volver a replicar los órganos, por ejemplo, ¿no? Fíjense qué complejo, ¿no? Cirujanos para el aumento de memoria, dice por ahí, ¿no? Guías turísticos del espacio. Eso no es tan extraño porque ustedes saben que Elon Musk y toda la empresa de MakeSpace está trabajando muchísimo para que en algún tiempo las personas puedan ir de paseo a pasar las vacaciones a Marte, por ejemplo, ¿no? Pilotos del espacio, diseñadores de moda con impresoras 3D, detectives digitales, diseñadores de experiencias virtuales, guardianes de privacidad digital, deportistas electrónicos, profesores de carreras profesionales en videojuegos, gastrónomos con impresoras 3D. Y fijémonos que estos trabajos del futuro no son tan del futuro, hay varias de esas que ya efectivamente están sucediendo y que ya están pasando en el mundo, ¿sí? Entonces es muy importante darnos cuenta y tener la conciencia que estos son los trabajos a los que se van a ver enfrentados, ¿quiénes? Nuestros estudiantes. Y en ese sentido eso nos pone un reto muy grande y es qué herramientas yo les estoy dando para que efectivamente no tengan una brecha tan alta y ellos puedan acceder a este tipo de trabajos, ¿sí? Y si se dan cuenta, estas carreras o estos oficios o estos trabajos son mucho más complejos, no suponen una sola carrera, suponen que yo tenga la capacidad de entender sobre diseño, sobre medicina, sobre tecnología, sobre una serie de cosas y que yo pueda tener la capacidad de ¿qué? De organizar y de crear y de inventar a partir de eso. Y yo siempre les hago una pregunta a los profes y es, ¿quién de ustedes, pensemos en un estudiante que tenga 5 años ahora, quién de ustedes le puede garantizar a ese estudiante que va a pasar con su vida en 16 años que salga de ahí? ¿Sabemos qué van a hacer? Creo que no, ¿no? Cada vez tenemos una incertidumbre mucho más alta, ¿sí? Cada vez no es como antes, que a uno le decían, bueno, sea buen estudiante, estudie una carrera, sea juicioso, y yo le garantizo que usted va a tener trabajo. ¿Nosotros le podríamos dar esa garantía en este momento a nuestros estudiantes? Creo que no, ¿cierto? Ni siquiera las personas que están terminando una carrera como tal. Y eso nos lleva a algo que ustedes decían muy importante y es lo que tiene que ver con la creatividad, justamente. Porque parte de la creatividad es aprender a navegar en esa incertidumbre, pero no de una forma traumática, ¿no? Piensen ahorita, como dice por ahí, lo que sucede le va mostrando a uno herramientas, ¿no? Y es, por ejemplo, a mí no me funcionó, está desconfigurado, no puedo compartir pantalla, pero uno ¿qué hace? ¿Cómo navega con eso? ¿Cómo trabaja con eso? ¿Cierto? Y creo que eso tiene que ver con el desarrollo de la creatividad. Bajemos. Entonces, como yo les decía, ¿somos creativos?
¿sí? Entonces, la mayoría de ustedes me dijeron, sí, yo soy creativo. Y eso me parece perfecto porque efectivamente todos tenemos la posibilidad y la habilidad de poder llegar a ser creativos. Bajemos. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, la creatividad, ¿qué sería? La creatividad, los mitos, pensamos que está relacionada con ¿qué? Arte, con hacer manualidades, con saber bailar, con un montón de cosas, ¿cierto? Y efectivamente no tiene que ver con eso. Entonces, el primer mito es que no necesariamente la creatividad está relacionada con ¿qué? Con el arte, no está relacionada con las manualidades, no está relacionada con el ser como histriónico, ¿sí? Tiene que ver con poner la imaginación a trabajar para tener ideas valiosas. Esa sería una de las premisas, ¿no? Que nos da Ken Robinson, que además se los recomiendo muchísimo, es considerado el padre de la creatividad contemporánea y tiene muchísimos escritos y muchas disertaciones acerca del tema. Y fijémonos qué interesante esta noción, poner la imaginación a trabajar para que tenga ideas valiosas. No es poner la imaginación a trabajar para pensar cualquier cosa, digamos, ¿no? Uno podría decir, yo tengo una imaginación súper, ¿sí? Pero fíjense que la creatividad nos dice algo muy importante, y es no solo que yo sea imaginativo, sino que yo de esa imaginación pueda extrapolar ideas realmente valiosas que le sumen a la comunidad, ¿cierto? Todo lo que nosotros conocemos ha sido fruto de alguien que se lo imaginó, ¿no? Los aviones, la ropa que nos ponemos, el celular, todo ha partido de algo que fue producto de la imaginación de alguien. Pero ¿cuál es la diferencia entre alguien que haya imaginado algo espectacular y que lo haya realizado? El poder de la creatividad. ¿Por qué? Porque no es solo imaginarlo, sino también hacer todo el proceso que me permita llevarlo a cabo, que esa idea sea valiosa y pueda tener un sentido. Segunda conceptualización que está muy relacionada con lo que ustedes nos decían ahora, ¿cierto? Encontrar soluciones a diferentes situaciones de la vida. Una persona creativa, dicen en el tema más neuronal, es la persona que tiene la capacidad de generar muchas conexiones neuronales, ¿cierto? De los dos hemisferios, ¿sí? Entonces, es muy importante porque finalmente la creatividad tiene que ver con encontrar soluciones a cosas que pueden ser cotidianas o que pueden tener una complejidad muy grande. Y ahí es donde es fundamental y tiene mucho sentido esto que decíamos que tenemos que empezar a formar a nuestros estudiantes en creatividad. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos más incertidumbre, ya no podemos garantizarle a alguien que va a tener un trabajo donde tiene que hacer A, B, C y ya, sino que todo el tiempo ese trabajo puede ir variando, tienen que aprender más cosas, van a tener que de pronto cambiar más rápidamente de trabajo, ¿cierto? Entonces, el cerebro debe estar preparado para poder con eso, ¿no? Para no, digamos, como no angustiarse, sino que poder hacer algo frente a, ¿no? Importante, realizar asociaciones para buscar respuestas. Por eso es tan importante ejercitar la creatividad. Y ahorita vamos a ver que la creatividad no es algo intrínseco, no es que alguien es creativo y hay otras personas que no nacieron creativas. Es una habilidad. Y al ser una habilidad, todos tenemos la capacidad de desarrollar la creatividad. Todos tenemos la capacidad de ser creativos, ¿cierto? Pero que tengamos la posibilidad no quiere decir que todos seamos muy creativos, ¿sí? Y a veces decimos, yo soy creativo a veces, o yo soy creativo dependiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente la creatividad también tiene que ver con la pasión, ¿sí? Pero el que seamos a veces creativos y a veces no es porque nos falta ¿qué? Estudiar y hacer más técnicas para fortalecer esa creatividad. Es decir, yo no puedo decir, uy, yo soy creativo y yo no necesito hacer nada para ser más creativo. Eso es mentira, ¿sí? Porque yo diría, entonces yo a veces sé montar bicicleta, pero a veces no. No, pues uno sabe montar bicicleta,
¿sí? Y siempre que quiera montar bicicleta, lo puede hacer. Pero efectivamente, entre yo más monte bicicleta que pase, me vuelvo mejor, ¿cierto? En la creatividad pasa igual. Entre más técnicas yo desarrolle, entre más ejercicios haga, entre más ponga mi cerebro en retos diferentes, más creativo se va a volver y mejor, ¿no? Entonces, si yo puedo montar bicicleta normal, pero si empiezo a practicar monopatín o empiezo a practicar pista o empiezo a practicar en montaña, pues voy adquiriendo otras habilidades. Así mismo sucede con la creatividad. Yo puedo considerarme creativo, pero tengo que seguir trabajando en esa creatividad para volverme mucho mejor. Y a eso también tenemos que llevar a nuestros estudiantes. Muy bien. Realizar asociaciones para buscar respuestas y activar la energía creadora. Fíjense que la creatividad no es lo mismo que la creación, ¿sí? La creatividad no es lo mismo que la creación. La creatividad es solucionar problemas. La creación es un proceso diferente. Antes estaba asociada la creatividad a la creación y no necesariamente, ¿sí? Cuando yo soy altamente creativo, es más fácil que yo sea una persona creadora. Es como la preparación para, ¿no? Pero efectivamente el proceso de creación viene posterior. Bajemos. Vamos a hacer un ejercicio, porque esto es un taller, ¿sí? No es una charla únicamente acerca de creatividad. Lo más importante para uno volverse cada vez más creativo, ¿qué es? Entender también cómo funciona su cerebro. No todas las personas somos creativas de las mismas formas, no todos tenemos las mismas habilidades. Y es muy importante hacer como un análisis de qué tenemos y cuáles no, para ir fortaleciendo esto. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Ustedes tenemos 16 palabras ahí, ¿las ven? Ser analítico, conceptualizar, ser administrativo, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Con esas 16 palabras, ustedes lo que van a hacer es que van a elegir en una hojita, ¿se acuerdan que les dije que tuvieran una hojita? Van a escribir cuáles de esas 8, van a elegir 8, que ustedes se consideren que son más afines a su personalidad, ¿sí? Es decir, yo digo, yo soy muy innovador, yo soy muy bueno para planear, yo soy bueno para ejecutar, ¿sí? Las que ustedes saben conscientemente que ustedes son así, ¿listo? Y las van a escribir, entonces van a escribir el número y la palabra. ¿Listo? Les voy a dar 2 minutitos para que lo hagan. Entonces, van a escribir primero, ser analítico. Bueno, van a ir escribiendo las 8 que ustedes consideran que son que más se representan a su personalidad. ¿Listo? Las van a escribir en la hojita. ¿Listo? Van a escribir las 8 que más los caracterizan. ¿Listo? ¿Estamos? Listo, muy bien. ¿Ya las tienen? Listo. Ahora, de esas 16, van a elegir cuáles son las 4. O sea, es decir, yo tengo las 8 que elegí, que más me caracterizan, voy a tachar 4 de esas que serían las que más. Cuando alguien pregunte cómo es Carlos, entonces Carlos dice, yo, estas 4 características me describen, ¿no? O sea, efectivamente yo soy así. Esas son las características de mi personalidad más fuertes. ¿Listo?
¿Listo? ¿Ya los tenemos? Me los van a escribir aquí en el chat, las 4 que eligieron. Las 4 que eligieron. ¿Listo? Las 4 que eligieron me las van a escribir en el chat. Entonces, por ejemplo, ser analítico, innovador, planear y ejecutar, por ejemplo, las 4 que les hayan salido que más los caracterizan. Por acá no veo nada todavía. En el chat me las van escribiendo. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Listo? Listo, acá escribió Paulo. Analítico, integrar conceptos, habilidad. No, solo déjame 4, las 4 que más te caracterizan. De las 8, o sea, primero eran 8 y de las 8 dejamos 4. ¿Listo? Manejar relaciones interpersonales. La 16, a ver, espérame. Analítico, ejecutar, organizado y resolver problemas. Listo. Resolver problemas, planear, capacidades técnicas. Solo 4. ¿Listo? Si no me dejan 4, no podemos hacer bien el ejercicio. 4 de estas. ¿Listo? ¿Ya las tienen? Solo 4. Yo sé que uno tiene más características, pero vamos a dejar solo 4 para hacer el ejercicio. Bajamos. Y resulta que efectivamente este test que estamos haciendo se llama test de los colores. Resulta que de acuerdo a nuestros hemisferios, ustedes saben que tenemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, y cada uno en cierta forma nos da la preponderancia de algunas características de nuestra personalidad, ¿sí? Entonces, dependiendo de algunas habilidades, también tenemos algunas características relacionadas a eso, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Presten mucha atención porque acá tenemos que estar súper sincronizados. Ya todos tenemos las 4 que elegimos. Si ustedes de esas características tienen 4, 3 o 2 de las que voy a leer ahora, van a poner azul. Entonces, voy a leerlas. Ser analítico, tener capacidades técnicas, habilidades de resolver problemas y aspectos financieros. Si dentro de esas 4 ustedes tuvieron las 4 o 3 o 2, van a escribir al frente azul. ¿Listo? Vamos a seguir con el siguiente. Ser administrativo, ejecutar, planear y ser organizado. Vamos a revisar si tuvieron 4 de esas o 3 o 2, vamos a poner verde. Si tuve una, no. Solo se tuve las 4 o 3 o 2. ¿Listo? Siguiente, conceptualizar, integrar conceptos, ser innovador y ser creativo. Tuve 4, 3 o 2 de estas, pongo amarillo, ¿sí? Amarillo pongo. Y el siguiente, expresar ideas con facilidad, escribir con fluidez, manejar relaciones interpersonales, facilidad para enseñar y aprender. Si tuve 4, 3 o 2, pongo rojo. ¿Listo? Hay personas que pudieron tener o las 4 de un solo color o 2 y 2. Entonces, también puede pasar. ¿Listo? Y me van a escribir aquí qué color les salió. O si tuvieron 2 y 2. Sí, pueden haber tenido 2 y 2. Por ejemplo, azul y verde. Si alguien tuvo 2 de uno y 2 del otro. Rojo, azul, rojo, azul, 2, 1, 1 rojo. No, ¿cuál? Vamos a dejar el color del que tuvimos más. Entonces, si yo tuve, voy a dar un ejemplo, las 4 azules, ¿sí? Pongo, ¿qué? Azul. Si tuve 3 azules, pero una verde, voy a pensar en qué es azul, ¿sí? La otra no la voy a tener en cuenta. Los que tuvimos 1 no lo tenemos en cuenta. Si tuve 2 azules y 2 verdes, pongo azul, ¿sí? Azul y verde. Los que tuvimos de a una, avíseme si alguien tuvo una, ¿sí? No. 2 verdes, 2 amarillos. Esa es una muy buena mezcla, Noé. Ahorita les voy a explicar por qué.
Si se dan cuenta, este es nuestro hemisferio izquierdo, ¿cierto? Por lo general, ese hemisferio está más relacionado ¿con qué? Con lo cognitivo, con las habilidades matemáticas, con lo racional, con lo organizado y demás. Y por lo general el derecho está relacionado con el arte, con lo intuitivo, con la escritura, con otras habilidades. Y ahora en este momento, entonces yo les voy a leer las características y cuál es la personalidad que tienen la personalidad relacionada con cada uno de esos colores. Vamos a hacer una especie como de, se van a dar cuenta, es como si les leyera el horóscopo. Entonces, para los azules, levanten la mano quiénes eran azules. Los que hayan sido azules o verde, bueno, todos los que tuvieron azul, ¿listo? Azul. Y me van a decir después si le atiné o no le atiné. Las personas que tienen color azul, por lo general, son personas corticales izquierdo. Son personas que son lógicas, que son analíticas, que están relacionadas con la solución de problemas, que son racionales, que por lo general están orientados a lo financiero, son cultos, trabajan en ciencias, suelen trabajar más solos, ¿sí? Les gustan ser líderes y son administrativos. Y por lo general, se visten de una forma más formal, por decirlo así, ¿no? Son más organizados. ¿Le atiné o no a los azules? Cuenten, digan sí, no, ¿listo? Piensen que los que tuvieron dos colores, pues van a tener características de ambos colores. Verdes, mire ahí Janet dijo sí, ¿vieron? Es como un horóscopo. Entonces ya sabemos que en cierta forma la preponderancia de los azules pues está más relacionada con la parte izquierda superior, ¿sí? Vamos a seguir con verde. Ahí están que se ríen. ¿Vieron? No, y eso que no los conozco. Verde. Son estructurados, planeadores, son detallistas, conservadores, inteligentes y tienen buena memoria. Buscan la seguridad, son pacientes, son tolerantes, son perfeccionistas, son diferente al otro que es más administrador, estos son metódicos y sistémicos, son más operativos y son muy trabajadores. También se visten de una forma pulcra, ¿sí? Como organizada, y les interesa mucho como organizar su imagen y verse bien, ¿no? Estar bien organizaditos. Mira, escriban, ese soy yo. Muy bien, yo verde, listo, muy bien. Vamos con entonces lo mismo. Esas personas tienen más fuerza en eso. Amarillos, todos los amarillos son de pensamiento holístico, es decir, de las personas que les gustan muchas cosas, son intuitivos, son investigadores, son creativos, son estrategas, esos diferentes. ¿Se dan cuenta que ahí hay unas variaciones? Son soñadores, futuristas y suelen ser como agentes de cambio. Les gustan hacer cosas innovadoras, artísticas, apasionadas, les gustan ser líderes. Ahí tienen una cosa y es que no son tan constantes, y de pronto como un azul, ¿no? Que es más organizado, más metódico y demás. Es libre, idealista y se viste de una forma más descomplicada, ¿no? Más relajada, ¿no? ¿Sí? ¿Sí le estoy dando? Miren, me puedo dedicar a hacer... Ya voy a cambiar de profesión. Rojos. Fíjense que el 70% de las personas que se dedican al tema a educación son rojos. Y ya se van a dar cuenta por qué. Son emotivos, son sensoriales, son humanistas, son expresivos, son emocionales, sienten las ideas, tienden a ser deportistas, espirituales, son leales, activos, trabajan en equipo, necesitan un líder, no les gusta tanto como asumir ese rol todo el tiempo. Son jugadores y son más cómodos y se visten más informales, ¿no? Y ahí como respecto a este tema, a veces pueden ser desorganizados. ¿Sí son? Listo, efectivamente,
efectivamente, este ejercicio es muy interesante por varios motivos. Primero, porque yo necesito conocer, a veces ni sabemos por qué somos como somos, o porque mi compañero, ¿sí? Porque mi compañero es estructurado, organizado y a mí me molesta, ¿no? Entonces, este ejercicio es muy interesante para que ustedes, por ejemplo, lo hagan con sus estudiantes cuando inician el año. Fíjense que si uno hiciera este ejercicio, yo ahorita no los conozco a ustedes, ¿sí? Ya nos estamos conociendo. Pero fíjense que si yo hago esto con las personas antes, yo digo, es que Carlos es azul y rojo, por eso él es así, ¿sí? O esta persona es amarillo, entonces por eso de pronto, no sé, mi clase de matemática no le gusta tanto, ¿no? Y podemos entender mejor cómo funciona el cerebro de otros. ¿Cuál es el desafío que tenemos respecto a la creatividad? Ya sabemos cuál es nuestra parte más preponderante, pero la idea no es quedarnos solo con esa información. Lo importante es que yo les decía algo muy importante, las personas más creativas son las que hacen mayores conexiones dentro de sus hemisferios. Entonces, todas las personas que son azules o verdes, ¿qué deben hacer para ser más creativas? Trabajar en su otro hemisferio. Es decir, van a hacer cursos de pintura, de danza, de literatura, que debe ser por lo general no les gusta mucho. ¿Por qué? Porque necesitamos que el cerebro adquiera otras habilidades, que el cerebro tenga otras conexiones. Más allá de que nosotros tengamos una forma de ser, la creatividad está muy relacionada ¿con qué? Con tener un pensamiento flexible y apostarle a la plasticidad cerebral que tiene nuestro cerebro. Y las personas que son amarillas o rojas, ¿cierto? ¿Cuál es su tarea? Yo siempre les digo, se hacen un curso de finanzas, estudian contabilidad, que no les debe gustar nada tampoco. Pero para el cerebro es importante adquirir todas esas habilidades. Las personas más creativas son las personas que utilizan en cierta forma todos sus hemisferios, que tienen habilidades distintas. Por más de que tenemos una preponderancia, podamos desarrollar más habilidades. ¿Listo? Porque los colores, hay varias técnicas, es más como, en realidad es más para una organización, no es que, digamos, es más por un tema de organización, de poder entender y darle unas características, pero en realidad esto viene de estudios psicológicos. Entonces, primer tip de la creatividad, primero necesitamos conocer cómo somos, por qué nuestro cerebro es así, por qué funciona de esta forma, porque a mí me gustan más las matemáticas, que yo de entrada soy organizado y me estresa un poquito que la gente no pueda organizarse, por ejemplo, o porque yo estoy pensando en 1000 cosas y soy más creativo. Por otro lado, la tarea para hacer, ¿cierto? Para hacer es ¿cuál? Trabajar en las que no tenemos tantas habilidades. Efectivamente, entre más adultos somos y entre más retos nosotros hayamos tenido en nuestra vida, vamos a tender a tener habilidades de todos los hemisferios, ¿sí? Ese es el ideal. Y que cada vez veamos y trabajemos más en nuestras habilidades. Creo que todavía tenemos esta noción como de que el cerebro es plástico, pero no lo terminamos de creer, ¿no? O sea, no lo terminamos de creer en que, por ejemplo, yo soy de sociales, pero podría llegar a estudiar administración de empresas, ¿sí? Y el cerebro lo puede hacer, y va a ser un cerebro más creativo. Recordemos a Albert Einstein, ¿sí? Él, ustedes saben que era un científico ilustre, pero para él la música era, y escribir y la poesía era fundamental, por ejemplo. Él decía, si yo no tuviese ese espacio de arte, si yo no tuviese ese espacio de poder imaginar lo inimaginado, yo no podría llegar al laboratorio a pensar en nada que sea nuevo, en nada que sea fruto de mi imaginación y que esté enriquecido. ¿Por qué? Pues porque estaría muy en este plano, ¿no? Muy en el hemisferio izquierdo. Pero al él permitirse ese espacio y de conexión con su hemisferio derecho, ¿qué pasaba? Generaba esas conexiones tan maravillosas hacia la creación. ¿Listo? Muy bien, bajemos. Entonces, ya sabemos que el primer paso es conocer nuestras habilidades, si quieren tener ese test, ponen en internet test de los colores, hay muchos tipos de test
Y son muy buenos, yo siempre digo que cuando iniciamos un proyecto o iniciamos a trabajar con un grupo nuevo, es muy importante hacerlo, ¿sí? Porque nos va a dar una lectura diferente, es diferente si yo tengo mi estudiante y yo doy matemática y él solo quiere pintar y yo, sí, le genera a uno como incomodidad, pero si yo ya hago una lectura como, por decirlo así, objetiva de ese estudiante, digo, bueno, pues es que su cerebro funciona así, pero voy a ir viendo cómo podemos tener otras habilidades, ¿sí? Enseñar la creatividad entonces supone muchas cosas, ¿no? Primera cosa que supone la creatividad, enseñar creatividad. Primero tenemos que ejercitar la imaginación. Hay algo muy importante y es que nosotros solemos ejercitar mucho la imaginación de los estudiantes cuando están en el colegio, ¿cierto? Pero nosotros ejercitamos nuestra imaginación. Cuéntame. Ustedes ejercitan su imaginación, se permiten como adultos imaginar cosas voladísimas, imaginarse que va a escribir libros, imaginarse que van a viajar a la China, que van a ir a Pakistán, que van a ir a la, no sé, que van a cumplir sus sueños, que van a ser el próximo ministro de Educación, ¿sí? ¿Nos lo permitimos? Más o menos, ¿cierto? Es más, cuando tenemos que crear algo, si yo les dijera van a crear una clase para mañana, ¿qué harían? Pues se pondrían a planificar. No sé cuánto se pondrían a ver películas, a imaginarse cómo podría ser. Ya no nos lo permitimos. Y fijémonos que eso es algo muy importante de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser, digamos, la creatividad no está abocada solo a los niños. La creatividad no tiene edad, ¿sí? Pero si yo no me permito desarrollar y ejercitar mi imaginación, pues efectivamente mis niveles de creatividad van bajando, mi habilidad va bajando, ¿sí? Entonces es muy importante permitirse ejercitar la imaginación, escribir cosas fantásticas, cuentos, inventarse algo, ponerse metas extrañas, ¿cierto? Porque efectivamente si no, no lo podemos llevar a nuestros estudiantes tampoco. Otro aspecto muy importante que es lo que ustedes están haciendo ahorita. ¿Cuáles serían? Fijémonos que eso es muy importante, ¿sí? Y la creatividad no es algo que podemos enseñar si nosotros mismos no la trabajamos en nosotros. Segundo ítem, adquirir conocimientos, ¿cierto? Adquirir conocimientos. Eso que están haciendo ustedes también aquí es fundamental. Yo no puedo crear, yo no puedo imaginar, yo no puedo encontrar nuevas soluciones a las cosas si no tengo nuevos conocimientos. Es decir, si yo tengo siempre los conocimientos que adquirí hace mucho tiempo, es muy difícil que yo pueda crear, Cristian, se nos fue la imagen, que yo pueda imaginar, ¿cierto? Cosas nuevas. Eso es imposible casi. Entonces siempre tengo que estar adquiriendo nuevos conocimientos. Cambiar de actitud. Eso es súper importante, así como uno le dice a los estudiantes, como que tengan, que le pongan energía, ¿cierto? Que quieran hacer las cosas. Lo mismo nosotros. Si yo quiero crear algo nuevo, encontrar soluciones, que tengo que tener, pues una actitud positiva, ¿no? Como de que sí lo voy a poder hacer, ¿no? De que, por ejemplo, si por ejemplo Joacir dice que va a ser ministro, pues se lo tiene que poner en la cabeza y cree en eso, que tiene que creer en eso, si no, no va a suceder. Cambiar de contexto, eso es muy importante también. Creo que cuando nosotros estamos mucho tiempo haciendo lo mismo en algún lugar, eso también afecta a la creatividad. Por eso también para los estudiantes es muy importante generar diferentes espacios, así sean virtuales o presenciales, para ejercitar esa imaginación y esa creatividad. Explorar recursos, amar el fracaso. Fíjense esta premisa tan importante. Explorar recursos y amar el fracaso. Nosotros tenemos un sistema educativo en el que nos han enseñado desde la evaluación que ganamos o perdemos, ¿cierto? Y eso es algo que debemos empezar a transformar en nuestros estudiantes. ¿Por qué? Las personas más creativas que existen, bueno, no las más, pero personas muy creativas, es un científico, ¿sí? Digamos ahorita con la situación que estamos viviendo a nivel mundial, eso que acabas de decir, eso es muy importante leernos, cambia de contextos. Esto que estamos viviendo a nivel mundial
ha hecho que, por ejemplo, las personas estén trabajando ¿qué? En desarrollar una vacuna. Pero fíjense, hay algo muy importante, es ¿qué le pasa a un científico? Un científico tiene que hacer cuántas veces pruebas para una vez que le salga bien, ¿no? Y por eso es tan importante tener esa tolerancia y aprender a disfrutar ese viaje de fracaso en cierta forma, ¿no? Imagínense que yo les digo a ustedes van a descubrir una próxima vacuna. ¿Cuántas pruebas, cuántas noches, cuántas cosas hay que hacer? Y no va a salir bien. No es que uno la hace bien y salió bien la clase, ¿no? Sino que uno tiene que probar y probar y probar hasta que le sale bien. Y eso no nos tiene que generar frustración. Por eso la creatividad también es tan importante en los estudiantes. Porque tenemos que tener altos niveles digamos, como de comprender el fracaso y aprender a navegar con eso hasta lograr lo que queremos. Y ser crítico también respecto a nuestras propias ideas. Eso es muy importante. Bajemos.